Seguimos compartiendo esta lengua es mía con el doctor José Venegas, título que leíamos hoy temprano. José, la hija de Rucci quiere que declaren Firmenich y Horacio González, por eso estamos y le agradecemos que nos atienda Claudia Rucci, allí desde Comodoro Pi. Buenos días, Claudia. Hola, ¿qué tal? Buen día. Adelante, Venegas. Buen día, Claudia Rucci, muchas gracias por atendernos. Y cuéntanos un poco en qué consiste esta presentación, este pedido de declaración de estas personas y por qué fueron elegidas, ¿no? ¿Por qué esos nombres? Mira, en realidad tendríamos que ir a hacer un poquito de historia. En el 2008, cuando nosotros logramos reabrir la causa por el libro Operación Traviata de Reato, el juez nos da lugar a que la causa se reabriera porque había estado cerrada por falta de pruebas. Nos cita a Reato a tomarle declaración testimonial, declaración presencié, y él le dice, perdón, le había sacado tantos datos, le había sido su juez. Reato se niega a decir quién fue, una figura legal que creo que a ustedes los periodistas los cubre de poder hacer. Y se niega a hacerlo. Nosotros empezamos con un grupo de gente a hacer una investigación paralela. Yo lo hablé personalmente a Reato, por favor me lo dijera a mí, me dijo que no, que de ninguna manera. Y bueno, hoy llegamos a la conclusión que ese informante es Ernesto Jauretche. Ernesto Jauretche en aquellos años, en el 73, era funcionario de la provincia de Buenos Aires, lo cual hizo que se trasladara con su familia desde Capital Federal a vivir a La Plata, y ese departamento, que fue la base de operaciones para el asesinato de Rucci, era un departamento que prestó Ernesto Jauretche. Ernesto Jauretche no solo lo prestó, sino que además fue el encargado de limpiar ese departamento de armas, de disfraces de pintores, que es como se vistieron para atentar contra José Ignacio Rucci, y además, y además te decía, conoce las caras de quienes estaban planeando este asesinato y quienes finalmente lo ejecutaron. Dos de esas personas que él le dice a Reato que los conoce y a los cuales le pedía información cuando algo no se acordaba, están vivas. Y esas dos personas que están vivas participaron directamente en el hecho. Por eso lo que le pedimos al juez es que además de estas 13 personas, estas 12 personas, cite en primer lugar a Ernesto Jauretche, que es sin duda el hilo del ovillo para poder desempeñar todo esto. Es el personaje clave. Acá entre los personajes están Mario Eduardo Firmenich, está Bonazo, está Horacio González, sí, Roberto Perdía, Fernando Vaca Narvaja, la mujer de Firmenich, María Elpidia Martínez Agüero, y otros integrantes de la agrupación. ¿En esa lista está el asesino de Rucci? Los nombres de los asesinos de Rucci los tiene Ernesto Jauretche. Les conoce las caras y sabe quiénes son. Muchos de estos que nombraste fueron partícipes necesarios para poder cometer, como Ernesto Jauretche. Me nombraste al director de la Biblioteca Nacional. Sí, Horacio González. Horacio González, en realidad, en declaraciones de él, cuando el crimen prescribió y ya supieron supusieron que no iba a pasar más nada con esta causa, cuenta en un documental que él participaba de una unidad básica que quedaba a un par de cuadras de la casa donde asesinaron a mi padre, y que allí también estaban guardadas las armas, parte de las armas, que luego se usaron, trasladadas en tachos de pintura vacíos para el asesinato de Rucci. Por lo cual yo lo único que le digo al juez es por favor, cite a esta gente, que le diga lo que ellos han dicho en algún momento, que pregúntele a Jauretche si efectivamente él fue el informante, de dónde sacó esos datos, con quién hablaba, porque Jauretche hasta dio detalles como que comieron salamín y queso el día que lo asesinaron. Y entonces estoy segura que vamos a terminar con esta historia y listo, y sabremos quiénes fueron los asesinos y la familia podrá vivir un poco más en paz. Sí, porque además a mí me parece tan difícil que se pueda seguir viviendo en un país donde unos asesinos hablan así como una trivialidad de que comían salami y queso para matar a un señor, ¿no? O que lo de González también, no, sí, acá había armas, como si estuviera contando una hazaña deportiva, ¿no? Sí, exactamente. La verdad que da Además, asco. Insisto, yo creo que los argentinos merecemos que
saber la verdadera historia, saber quién es quién, qué pasó, dejar de vivir en la mentira, en la cultura de la mentira y en tapar lo que no querramos que se sepa. Digamos, eso el que no lo quiere saber es porque no lo quiere saber. Pero es un secreto a voces para todos los argentinos que el Grupo Montonero asesinó a José Ignacio Rucci. Entonces lo único que hago es venir y decirle al juez, mire, llame a estas 13 personas, primero llame a Jauretche y usted va a saber cómo terminar con este tema. ¿Pero usted sabe el nombre de las personas? Yo no sé el nombre. Sí, Roque, que ya no vive, por supuesto, participó activamente del atentado. Pero hay dos más que participaron activamente y que sí están vivos y que tienen un vínculo directo con Jauretche, que también está vivo. Entonces, si el juez lo cita a Jauretche y le dice, dígame todo lo que le dijo a Reato, pero además dígame quiénes son estas dos personas que están vivas, ya está. Lo que pasa es que el juez nunca citó a Jauretche, nunca citó a Firmenich, nunca citó a Vaca Narvaja, nunca citó a Perdía, nunca citó a nadie desde donde se pudiera empezar a desenroscar la lana. Y entonces lo único que le estoy diciendo es, usted, señor juez, tiene mucho trabajo seguramente, por eso ahorre tiempo, corte camino, cite a estas personas, cite en primer lugar a Jauretche y va a ver que puede terminar con este tema. ¿Quién es el juez? Por favor, no me diga que eso ya olvide. No, Lijo, el juez Lijo. Ah, el juez Lijo, bueno, igual, no cambiará demasiado la cosa. Miguel Bonazo, ¿cuál es la relación con el caso? Más allá de que en su momento hizo esa declaración, ¿no? Cometimos un error, ¿fue que dijo eso, Bonazo? Sí, exactamente, por eso le pedimos que lo cite para que diga, a ver, si yo estoy diciendo, he cometido un error y de alguna manera me estoy haciendo cargo, no Bonazo, como la agrupación a la que pertenecía. Entonces, claro, si ellos están diciendo que se equivocaron, que lo tendrían que haber matado un ratito más tarde, o que en vez de él lo tendrían que haber matado a López Rega, se están haciendo cargo del asesinato. Entonces, ¿cómo puede ser que no se pueda hoy salir a decir públicamente fueron los montoneros cuando en realidad ellos mismos lo están diciendo? ¿Alguno de los involucrados en el homicidio de su padre está en la lista de los que cobraron indemnizaciones o sus familiares cobraron indemnizaciones, las que se supieron esta semana? La verdad que no lo sé, no me ocupé un minuto en averiguar eso, la verdad. Supongo que le habrá caído muy mal esto de las indemnizaciones a los guerrilleros, ¿no? ¿Me aguardás un minuto? Sí, le preguntaba esto, que le habrá caído muy mal, ¿no? Lo de la indemnización a los guerrilleros. Mira, yo la verdad, si hay algo que no quiero es meterme en esa historia, porque a mi padre lo mataron en democracia. No fue lo que pasó en la Argentina años después. A mi padre lo mataron en el 73, en plena democracia, y me parece que fue el error político, digamos, ¿no? Entonces, buena parte de esa indemnización era gente que había cometido atentados también en el mismo periodo que mataron a su padre, ¿no? ¿Cómo? Perdón, no, que buena parte de estas indemnizaciones también era gente que había cometido atentados en el mismo periodo democrático en el que mataron a su padre, ¿no? Como el atentado del cuartel de Formosa. Sí, por supuesto. Eso se lo preguntaba. Por supuesto, que además los soldados, esos pobres soldados que han muerto en ese atentado y esas familias no tienen ningún tipo de reconocimiento del Estado, y sí aquellos que cometieron semejante tragedia donde los que murieron fueron soldaditos que además habían cambiado su turno porque eran los más pobres, los que no tenían a dónde ir. Pero bueno, por algún lado hay que empezar en esa historia que hemos vivido los argentinos y tratar cada uno desde el lugar que tiene de poder clarificarlo. Bueno, Claudia Rucci, le agradezco muchísimo y esperemos que el juez Lijo empiece por leer el escrito y tome algunas medidas, ¿no? Muchas gracias. De nada, hasta luego, gracias por llamar. Hasta luego.